Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Estamos a punto de tener una entrevista con uno de los comunicadores del país de más arraigo, Carlos Julio Félix, de Pedernales, y que tiene que ver precisamente con el impacto de el crucero que mañana estará en esta zona del país. Alci Pimentel, ¿tienes ya a Carlos Julio Félix? Así es, doctor, así es. Aquí está conmigo Carlos Julio Félix. Debe ser muy satisfactorio tener toda una vida de lucha por el desarrollo de su lar nativo, de su comunidad, y ver que realmente su sueño comienza a florecer, comienza a hacerse realidad. Con nosotros aquí está, a propósito de la visita del presidente y la llegada del primer crucero, el periodista y comunicador Carlos Julio Félix. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Alci, muy buenas tardes. ¿Con quién está ahí? ¿Cuáles son los colegas que están ahí? Aquí está tu homónimo, Carlos Julio Félix Vidal, y Emma Pérez, así como Joaquín Matos. La tanda fuerte está ahí, ¿eh? Así es. Bueno, muy buenas tardes, muy contento, de verdad que sí. Yo pienso que es algo muy trascendental, no solo para los pedernales, o sea, no solo para la provincia de Pedernales, sino para toda la región sur, fundamentalmente la región Enriquillo, que compone las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Estamos muy contentos porque hacía muchísimo tiempo que estábamos planteando en perspectiva de lo que podría ser Pedernales, y hoy yo precisamente había colgado un link de una publicación que hizo Bienvenido Vega, director del periódico Hoy, donde hablaba precisamente de todos esos trabajos que nosotros realizábamos y la pasión que teníamos a través de la televisión por proyectar a Pedernales en la región sur. Y así estaba titulado El Sur de Carlos Julio Félix. Y bueno, uno siente la satisfacción de saber que definitivamente es un punto muy importante en el despegue turístico, porque al inaugurarse la primera etapa del puerto por Cabo Rojo, que hay que decir que fue una reconversión, porque ese puerto fue inaugurado fue hecho en el 59, inaugurado en el 59, pero el presidente de la República, cuando vino el primer Picasso, lo recordarán, no hace muchísimo, fue prácticamente en plena pandemia, y entonces bueno, ya los trabajos de reconversión están prácticamente listos, porque una primera etapa ya está lista para recibir mañana el primer crucero. Un gran momento para la historia de Pedernales y de la región sur, porque marca el despegue definitivo del turismo internacional, toda vez que sería el primero. Inmediatamente seguirán viniendo otros cruceros, seguirán inaugurándose otras etapas, y por lo que uno está mirando, la manera en que se están realizando los trabajos, la manera tan proactiva con relación a los hoteles, es de que a mitad de este año tendríamos la inauguración de los primeros hoteles, por lo menos el que operará la cadena Iberostar española y Hyatt, la cadena estadounidense. Son dos hoteles que están sumamente avanzados, pero son 13 hoteles. Y hemos visto también que incluso la verja perimetral del Aeropuerto Internacional Pedernales, que es Cabo Rojo, Pedernales, en Oviedo, también ya la están haciendo, los estudios de viento están, y por consiguiente hay que hablar de que este año es muy importante para fines de iniciar los trabajos activos ya del Aeropuerto Internacional. Otra cosa va a ser en la región sur, porque siempre he dicho que no se trata solo de Pedernales y que va a haber un efecto dominó para las 4 provincias de la región Enriquillo. Bien, mis compañeros. Sí, vamos a permitir que Jonás Guevara le formule una pregunta a Carlos Julio Félix. Carlos Julio, ¿cómo está? Buenas tardes, colega. ¿Cómo está usted? Un placer saludarle. Respecto a los turistas, vienen 3.000, tengo entendido, ¿cierto? Sí, más o menos es eso por supuesto que va a incluir también, según se ha informado, a la tripulación. No todos, por supuesto, los turistas supongo que estarían en el pueblo de Pedernales, pero una gran parte sí, porque saben que los cruceristas a veces prefieren otros destinos dentro del lugar a donde van. Algunos se irían quizás a aventurar a la zona de Pelempito y Aceitillar, otros se quedarían ahí en las playas. Saben, las playas tan atractivas que tenemos, como la playa Cabo Rojo, que es tan atractiva como Bahía de las Águilas,
Y bueno, el gran grupo vendría a Pedernales. Incluso Pedernales está muy preparado para ese recibimiento. Ha habido limpieza en el sentido de que se han pintado los edificios en la parte baja, lo cual quiere decir que ellos quizá bajarían desde el parque hacia el lado de la playa donde está el rótulo de Pedernales, que es una parte muy simbólica para nosotros, frente precisamente a Radio Pedernales. Radio Pedernales, esa emisora que cuando se instaló ahí no había absolutamente nada, ni siquiera había energía en Pedernales, y es algo que hay que recordar un día como hoy. Hay que recordar que el difunto don Rodolfo Lama Yahar, y continuado por su hijo Roberto Lama, ha realizado un buen trabajo y realizaron un trabajo excelente para que hoy el sur tenga ese desarrollo desde el punto de vista de las comunicaciones. Nadie se atrevía a hacer inversiones en Pedernales a esos niveles cuando don Rodolfo Lama ideó la creación de Radio Pedernales, que fue el acontecimiento más grande de la historia de la comunicación en toda esta provincia. Bueno, ya usted contestó mi pregunta. Mi pregunta era esa misma. ¿Qué planes tenían para los turistas después de llegar al pueblo? Si había un tour específico o era una movida aleatoria, si el presidente los va a recibir personalmente, va a dar un discurso frente a ellos, o cuál iba a ser la dinámica. Ya más o menos la explicaste. Bueno, hay todo un protocolo. Exacto. El presidente de la República está en otras actividades de muy temprano, estuvo en Baní, estuvo en Azua, en la zona de Barahona, que precisamente debe estar en estos momentos en la zona ya de Enriquillo, quizás terminando, porque ahí iban a inaugurar un tramo de la carretera o un puente, y entonces vendría esta tarde a la inauguración de la ampliación del hospital Helio Fiallo y otras actividades. O sea, el presidente estaría de dormir aquí en Pedernales por segunda vez, y sería la sexta visita que haría a la provincia de Pedernales. Entonces, por la mañana, bien tempranito, sería la ceremonia de inauguración de la primera parte del puerto por Cabo Rojo, y entonces recibiría a los cruceristas alrededor de las 10 de la mañana, entre 10 y 10:30. Esa es más o menos la programación que se tiene hasta ahora. Muy bien, gracias. Esa es la programación. Escuchaba en algunos medios que también los cruceristas o parte de ellos podrían ir a acercarse a la frontera con Haití por el área de Pedernales, dentro de la ruta que van a realizar en esa provincia fronteriza del país. Estoy mirando que están instalando ahí los equipos de música, y va a haber especie como de un recibimiento en el parque. Eso es lo que se ve hasta ahora, porque incluso están llegando grupos de baile folclórico, supongo que vendrán también grupos de Barahona, la banda de música. Todos se están preparando para ese recibimiento. Esa ceremonia estaría ahí en el centro del pueblo, y luego tengo entendido que van a bajar a la zona de la playa, que hay aproximadamente 1 kilómetro, 1 kilómetro y tanto. Van a bajar a la zona ahí del Maleconcito, frente a Radio Pedernales, donde está el rótulo. Habrán ahí fotografías, mirarán todo el ambiente de la playa, porque las costas de Pedernales en la ciudad son bien impresionantes, son hermosísimas. Una arena completamente blanca como la de Cabo Rojo y Vaina de las Águilas. Y entonces, bueno, no sé si se aventurarán también a pasar a la zona de Haití, pero hasta ahora no se ha hablado de eso. No creo tampoco que haya más espacio que pensar en la concentración de que bajen desde el Parque Central hacia toda la avenida Duarte, hacia llegar a la zona de la playa, porque además recuerdo que habían dicho que retornarían hacia el barco, porque yo creo que el barco zarparía el mismo día. No creo que durará mucho tiempo ahí en Turbo Rojo, el crucero. Bien, Carlos Julio, olvidándonos un poco del crucero, que es el tema principal, y tú hablabas de 13 hoteles en Pedernales. Esos 13 hoteles, si los viéramos en términos de empleo, ¿tienes una idea de qué representa para la región? Bueno, yo debo decirte que eso representa tanto que siempre se ha dicho que la mano de obra de Pedernales no daría cuando estén ya en la última etapa, y por consiguiente sería necesario usar mano de obra de otros lugares. ¿Por qué? Miren, ahora, para que tengamos una idea, solamente en los trabajos que se están realizando ahora, que no son trabajos tan masivos,
ya estamos hablando de más de 2.000 empleados. Y la empresa que tenía mayor cantidad de empleados en un momento fue Cementos Andinos, que ya por supuesto que no está funcionando, y estaba alrededor de 500, no pasaba de 500 empleados. Estamos hablando de que solamente en esta etapa hay más empleados que 4 veces la cantidad de lo que empleó la mayor compañía aquí en Pedernales, que fue Cementos Andinos, para el año 2000 y tanto. Y bueno, Zona Franca tendría algunos 300 y tanto. Es decir, que la cantidad de empleo ahora se nota. Cuando ustedes vengan a Pedernales, ustedes van a notar la gran actividad económica, y lo dijo el hecho de que para el recibimiento del año y la despedida del 23 del año viejo, había una actividad en Pedernales pocas veces. Yo no recuerdo haber visto a Pedernales con tanta gente, con tanta actividad, y sobre todo hay mucha gente que no son de Pedernales que han venido ya a laborar aquí a Pedernales, algunos emprendedores, y muchas de las personas que se habían ido a la capital y a otros puntos del país están retornando a Pedernales. Se nota una gran actividad, un poco más de seguridad en términos económicos, y ese crecimiento no hay duda que va a ir cada vez más de manera mucho más proactiva, porque hay que decir que cuando ya estén operando los 2 primeros hoteles, digamos en este año, aunque sea mediado o final, ya la cosa sería diferente. Estamos hablando de que son 580 más 500, son 1.000 y pico de habitaciones. 1.000 y pico de habitaciones en los 2 primeros hoteles que piensan inaugurar. Imagínense 10 hoteles operando, y supónganse ustedes que sean 10 hoteles de 500 habitaciones. ¿Qué significa eso? Porque por supuesto que no será un turismo masivo como el de Punta Cana, como el de Puerto Plata. Siempre se ha dicho que el turismo de Pedernales será diferente, y una de las grandes diferencias que hay con relación a ese turismo, que no será tan masificado, no creará una gran presión, incluso en términos ecológicos sería diferente. Yo no sé si ustedes escucharon a la representante de la cadena Iberostar cuando se dio el primer Picasso para el hotel que ellos operarían, el discurso que ella hizo, un discurso trascendental desde el punto de vista del cuidado medioambiental. Incluso se tomó en consideración que mucha de la vegetación típica de esa zona fue trasladada a un lugar para que cuando construyan el hotel, retornar otra vez esos cactus y esa vegetación típica de esa zona a su lugar. Es decir, que es en completamente armonía con el entorno, con la naturaleza, con la flora y fauna de ese lugar ahí en Cabo Rojo. Y eso esperamos que se lleve a cabo en toda la provincia, porque hay que decir incluso que el hecho de que Pedernales tenga 2 de las principales áreas protegidas, como es el Parque Jaragua y el Bauruco, que son de las principales de todo el país, implicaría que todo debe ser acorde con esa preservación, acorde con la naturaleza. 68% del territorio de la provincia de Pedernales es área protegida. Por consiguiente, lo único que justifica que se desarrolle un ecoturismo es la existencia de esas 2 importantes áreas protegidas. Carlos Julio, en cuanto tenemos entendido que hay una guía turística de Pedernales que previamente se había hecho, y también en cuanto a la gastronomía, ¿cómo sería, ya que tuviste el movimiento del parque con la música y eso, que una especie de como de feria, de poner la gastronomía de Pedernales para que los turistas puedan degustarla y cosas de esa naturaleza? Hubo varios encuentros que realizaron técnicos del Ministerio de Turismo, y esos encuentros estuvo encabezado por el viceministro de Cooperación Internacional, el arquitecto Carlos Peguero, que ha estado trabajando muy activamente aquí en la planificación y la estrategia de Pedernales desde hace un buen tiempo, y entonces ellos estuvieron trabajando con esos grupos. Así, en principio, yo no creo que sería algo tan masificado, ¿no? Sino es como la ceremonia de recibimiento del primer crucero. Y entonces, bueno, en la medida en que vayan avanzando y llegando más cruceros, en esa medida se va a ir masificando ese tipo de actividades. Pero hay que decir, por ejemplo, fíjate, uno de los atractivos que yo pienso que puede tener, nosotros tenemos, por ejemplo, en Barahona, el Larimar, en la zona de Bauruco. Y esa es una piedra codiciada en el mundo prácticamente. Yo recuerdo que cuando trabajaba para la cadena Telemundo, siempre las muchachas de allá me hablaban de ese Larimar, porque hay muchos Larimar en el mundo, pero como
sabemos todo, el larimar de Barahona es el único larimar azul del mundo con ese color. Entonces ese sería uno de los grandes atractivos que tendrían algunos turistas para exhibirles a ellos en las ventas. Con relación a la gastronomía, ustedes saben que nosotros lo que tenemos es el pescado, el lambí, todo eso, pero acuérdense lo siguiente, acuérdense que los turistas de los cruceros, su principal lugar donde están es incluso para dormir es el barco. Entonces salen, conocen la experiencia, compran souvenirs y todo eso y retornarían a su barco. Eso es lo que yo supongo que pasaría con los cruceristas que vendrían en el futuro. Aunque en la medida, repito, en que vayamos afianzando esa experiencia de atender ese tipo de cosas que no estamos acostumbrados, vamos aprendiendo qué fue lo que pasó con Puerto Plata. Eso fue lo que pasó con Puerto Plata. Yo recuerdo que incluso en Puerto Plata los primeros turistas se hospedaban en casas de familia, como está ocurriendo en Pedernales, y después vinieron los hoteles y miren lo que es hoy Puerto Plata. Bueno, yo supongo que tú también estarás preparado con ese excelente libro que tú escribiste y que tiene una serie de fotografías extraordinarias. Ese está a nivel de bestseller ya. Yo creo que tú estás preparado también para ofrecerle ese libro a esos visitantes. Se agotó hace un buen tiempo, fue un libro que salió demasiado caro, fue una enciclopedia porque fueron las 10 provincias del sur, incluso estaba en 2 idiomas. El señor Víctor Rafael García hizo la traducción al inglés y estuvo mucha demanda, como ustedes sabrán, fue un libro muy conocido, pero si quieres se lo puedo hasta decir de primicia, estoy finalizando ya un libro, está en su punto final, un libro exclusivamente sobre Pedernales, que por supuesto va a incluir también a Barahona, porque como sabrán ustedes, Pedernales fue segregado de la provincia de Barahona. Pedernales perteneció a Barahona hasta el año 57, cuando fue convertida en provincia mediante ley, y en el 58, pero era el municipio de Riquillo, provincia de Barahona. Es decir, que Barahona tenía un enorme territorio porque Pedernales, solamente Pedernales, tiene 2.080 kilómetros cuadrados y era parte de Barahona. Ese libro está sumamente avanzado, creo que ahí estará todo lo de Pedernales, absolutamente todo, estará condensado, fue hecho sin mucha prisa, venía escribiéndolo, yo aproveché la gran pausa que nos obligó a tener la pandemia y la concentración, y aunque uno pensaba mucho en la vida, eso era parte de la vida precisamente. Y yo me dediqué a escribir y eso está en su punto final ya. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Y todas esas cosas, pero será un libro muy atractivo. Sí, muchísimas gracias, Carlos Julio. Y felicidades, te felicitamos por todo lo que dijimos en el introito de esta participación tuya. Felicidades y esperamos que seguir apoyando y que tú nos sigas apoyando a nosotros con las informaciones sobre el desarrollo de Pedernales, ya que tú eres parte del equipo de empresas radiofónicas. Así es, muchísimas gracias, y aquí en espera del señor presidente de la República, que mañana va a encabezar ese acto, ese día tan histórico aquí en la provincia de Pedernales y en la región sur. Bien, hemos escuchado a Carlos Julio Félix, un municipio destacado de Pedernales, un ciudadano con carta nacional para reflexionar sobre temas de este sur y del país. En ocasión de la llegada del primer crucero a Pedernales y de también la inauguración, aunque él dice que es rehabilitación del puerto de Cabo Rojo, que hará el presidente de la República el día de mañana.